Bueno, en esta hora damos la bienvenida a aquellos hermanos que se conectan y también a aquellos que van a escuchar este tema. Eh, Anhelamos que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nuestras vidas y que podamos ser bendecidos con la obra del Espíritu Santo que el Señor tiene para este tiempo del fin. Recordamos que el propósito de nuestros estudios es que tengamos una preparación para la última obra que el Señor nos ha encomendado, la predicación del último mensaje de advertencia y de salvación para este mundo. El fuerte pregón, el fuerte clamor que debe sacudir y debe transformar a este mundo y debe transformar también nuestra forma de pensar y de ser y de vivir. Anhelamos por la gracia del Señor que en este recorrido que hacemos tengamos, por la gracia del Señor, eh, la dotación que el cielo espera para estar preparados como los soldados, vestidos para la batalla que está por terminar, porque pronto el Señor vendrá y no callará. Quiero leer un texto que se encuentra en el libro Primeros Escritos. En mi libro está en la página 108, capítulo 24, titulado La esperanza de la iglesia. Y bien valdría la pena que de pronto hoy sacáramos un tiempecito para que lo repasáramos, ¿no? Que lo leyéramos cada uno personalmente, pero quiero sacar un par de tópicos nada más de este capítulo. Dice, muchos de los que profesan ser cristianos visten, hablan y actúan como el mundo, y lo único por lo cual se los puede conocer es por lo que profesan. Aunque aseveran esperar a Cristo, su conversación no se cifra en el cielo, sino en las cosas del mundo. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Segunda de Pedro 3, 11 y 12. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Primera de Juan 3, 3. Pero es evidente que muchos de los que se llaman adventistas se dedican más a adornar sus cuerpos y a presentar un buen aspecto a los ojos del mundo que a aprender de la palabra de Dios como cómo pueden ser aprobados por Él. Yo doy gracias al Señor porque sin duda alguna los que estamos en esta hora reunidos estamos procurando otro plan, ¿cierto? Presentarnos ante el Señor aprobados, para ser capacitados, para poderse, con el poder del Espíritu Santo, llevar adelante la obra que se nos ha sido encomendada. Somos los comisionados por el cielo, hemos visto, con la mayor suma de verdades que jamás se ha confiado a los seres mortales, porque las tinieblas que se avecinan, el estado en el que el mundo se va a colocar próximamente, amerita que el cielo derrame toda la luz, toda la artillería pesada, por así decirlo, para poder romper con la luz las densas tinieblas que se están cerniendo sobre este mundo y que se están acumulando sobre la vida de los creyentes y de las personas que anhelan su salvación. Muy bien, hemos llegado entonces a este punto. En nuestro estudio del capítulo 7 de Daniel hemos visto cómo el Señor de muchas maneras nos muestra que este capítulo es un capítulo especial que debe tener un espacio especial de estudio en nuestras vidas. Y el propósito es llevarnos en la serie de eventos que el Señor describe a través de su profeta Daniel, al punto en el cual
nosotros hoy día estamos y que debe llamar la atención nuestra y la atención del mundo, es a saber, el tiempo del juicio celestial. Eh, Pueden abrir sus Biblias y podemos empezar a leer el capítulo 7. Vamos a leer unos versículos y vamos a ubicarnos en un tiempo y espacio en la descripción profética de este libro. Hemos dicho que el profeta Daniel fue grandemente bendecido por la revelación que recibió del Espíritu Santo, pero que él no entendió todo y que a nosotros en este tiempo es a los que nos atañe poder entender todas las revelaciones y la luz que el cielo quiere derramar sobre sus hijos para este tiempo. Comienza diciendo el profeta Daniel: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. O sea, Daniel tiene sueños, un sueño, tiene visiones, y él solamente se dedica a escribir no tanto los detalles en sí, sino la panorámica esencial de este asunto. Dijo Daniel: miraba yo en visión de la noche, y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. No vamos a detenernos a detallar cada evento, pero vamos a describir rápidamente cada aspecto de la visión. Eh, Dice que él estaba en la visión de la noche, puede ser que estaba dormido, cuando ve 4 vientos que combatían en el mar, en el gran mar. Los vientos, como hemos en algunas ocasiones estudiado, tiene que ver con las guerras, los desastres, los eventos que atañen a este mundo, ¿cierto? Si queremos comprobar algunos detalles de estos, podríamos, por ejemplo, ir a Jeremías 49, 36 y 37, donde nos dice que los vientos que combaten tienen que ver con las guerras, porque aquí describe que había cuatro bestias luego y que combatían. Es decir, las bestias, como ya lo sabemos, pero lo vamos a recordar, son imperios, son reinos. Y un imperio no se suscita, no se levanta así por así, sino que tiene que haber una guerra, un conflicto. Y cuando habla aquí de que combatían en el gran mar, todos entendemos por Apocalipsis capítulo 17 que cuando habla de mar se refiere a muchedumbres, naciones, pueblos, lenguas. Y el gran mar quiere decir que es un conflicto global, un poder, un reino no se levanta, sino a través de imponerse por un evento bélico, ¿cierto? Dice, las 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar, es decir, se levantaban, surgía una porque se imponía por la fuerza, por la guerra, dominaba, y luego entonces venía la segunda y sucumbía a la anterior y se levantaba por el mismo método. Una bestia siempre se levanta a través de derrotar a la anterior. La primera era como un león, tenía alas como de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiestas sobre los pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Rápidamente podemos recordar que el león está representado por Babilonia. Todos sabemos que a través de la historia ha sido el símbolo de los caldeos, el león, ¿cierto? El león es el rey
de los animales terrestres. Y aquí también dice que tenía alas de águila. El águila es el de las aves de las más poderosas y bien representa este, esta descripción al poder, a la hegemonía, a la velocidad, a lo imponente que fue el imperio babilónico. De pronto, para los que toman apuntes, podríamos decir que podríamos constatar que el león se refiere a Babilonia si buscamos en Jeremías 51, 37, 38, y también la descripción de las águilas, de las alas de águila, se encuentran registradas en Jeremías 50, 17. Cuando dice que esta bestia del león que representa a Babilonia, eh, le fueron arrancadas las alas, está hablando de que hubo un momento en que este poder fiero, que este poder que era imponente, le fue quitado o cambió su dinámica y dice que fue levantada del suelo, se le puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre. Quiere decir que cambió su manera de ser, de actuar, y entonces ahora se le cambia su corazón. Y podemos decir que fue lo que sucedió con el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Cuando después de que fue llevado por Dios a una condición para que por amor a él, por amor a su salvación, reconociera que el Dios del cielo era el único Dios eterno y recibiera la invitación de que no era su reino, el reino eterno, sino el reino del Dios del cielo, y que debía prepararse para ese reino eterno. Entonces, esa dinámica de Babilonia cambia totalmente. Luego, entonces dice, vi una segunda bestia. Estamos leyendo en el capítulo 7, versículo 5. Vi una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Su boca en su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas. Y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Aquí hace una descripción del segundo poder que surgió después de Babilonia. Y todos sabemos a través de la historia que después de Babilonia vinieron los medos y los persas. Es más, aquí en el capítulo 8 de Daniel encontramos una descripción de este reino. Ya no lo ve o no lo muestra como una bestia devoradora de carne, una bestia inmunda, sino que aquí lo presenta como un carnero de 2 cuernos, un carnero de 2 cuernos. ¿Por qué cambia la dinámica de las bestias en el capítulo 8? Porque aquí el centro de la acción, el centro del mensaje profético, realmente es la obra de la purificación del santuario, y por eso coloca animales que no son inmundos, sino son limpios, y representa, dice aquí en el versículo 20 del capítulo 8 de Daniel, aquel carnero que viste de 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Así de que el que surge después de Babilonia son los medos y los persas. Dice que este oso se alzaba más de un lado que del otro. Aquí en el capítulo 8 también habla de la misma dinámica. Tenía 2 cuernos este carnero y uno se levantaba más que el otro. Y dice que el segundo se levantó después, pero que creció más que el otro, dando a entender lo que ocurrió en el gobierno de los medos y los persas, que aunque empezó Darío de Media, sin embargo, los persas dominaron y después fueron los que tomaron el poder. Dice que tenía 3 costillas que se les dio, que tenía entre sus dientes. Describe las 3 conquistas que este poder tuvo que hacer para consolidarse como un imperio a nivel global. Después de esto miré y vi otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas.
Esta bestia tenía 4 cabezas y se le dio dominio. El siguiente poder que surge, según lo describe aquí el profeta Daniel, en el capítulo 8, versículo 21, dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y los 4 cuernos grandes que tenía entre sus ojos, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró representa 4 reinos que saldrán de esa nación, pero no tendrán el mismo poder. Es la misma dinámica del capítulo 7. Dice que tenía 4 cabezas. Aquí habla de 4 cuernos que salieron después de que el cuerno principal que tenía entre sus ojos, este macho cabrío, fue quebrado. Aquí en el capítulo 7 tiene la misma dinámica. Por eso, digamos que por descripción profética y también por la descripción que se hace en la historia, podemos tener la plena certidumbre que esta sucesión de reinos, que se levanta uno, combate uno contra el otro, derrota uno al anterior y surge, es lo que está describiendo aquí en el primer versículo, en los primeros versículos de Daniel, donde dice que los 4 vientos combatían en el gran mar. Luego hace la descripción después miraba yo en la visión de la noche y vi la 4ª bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de ella y tenía, y era muy diferente a todas las bestias que había visto antes de ella. Tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Muy bien. Tenemos en este momento que la 4ª bestia es un 4º reino, un 4º poder. Y aquí en el capítulo 7 de Daniel, dice en la descripción que el ángel le hace a Daniel, dice: me dijo así, versículo 23 del capítulo 7, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra y será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Muy bien. Aquí hemos leído los primeros versículos de la visión profética y encontramos varios elementos que cuando vamos a interpretar o a entender la profecía son muy importantes para que nosotros no vayamos a tener una interpretación equivocada. Los mares, ya dijimos que representa gentes, muchedumbres, pueblos, naciones. Los vientos son guerras, Jeremías lo describe así. Las bestias son reinos, poderes, imperios, y los cuernos de los cuales se habla aquí de la 4ª bestia son reyes que están juntamente en ese mismo imperio. Y ahorita vamos a notar esta dinámica para poder entender un poquito mejor. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantan en la tierra, le dice la revelación a Daniel, y después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. Es decir, el Señor está diciendo: mire, todo esto va a acontecer, pero no teman, no tengan miedo, porque yo tengo todo bajo control. Hablábamos ayer de que la dinámica de los 7, la totalidad, la perfección, indica que Dios tiene el control, que Dios tiene el poder y que Él hará conforme a su santa y divina voluntad, que no tenemos por qué nosotros preocuparnos porque venga otro reino, otro imperio, porque el siguiente reino, el siguiente imperio, según lo describe la palabra del Señor, es el reino eterno del gran Dios Todopoderoso, Señor nuestro.
Pero se sentará, dice la revelación divina, pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su dominio. ¿A quién? Aquí habla del cuerno pequeño que creció y que tenía boca y que hablaba palabras blasfemas y arrogantes. Y dice que se le quitará su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. En este momento nosotros tenemos que tener nuestra mente bien fija, nuestros ojos bien abiertos, porque el enemigo trata de distraer. Y muchos dicen hoy, no, pero es que hay otros imperios, otros reinos, hay otros poderes muy fuertes y tratan de desviar la atención de lo que Dios ya ha revelado, pero nosotros debemos tener bien claro cuál es nuestra misión, cuál es el tema que debemos estar llevando, cuál es nuestra preparación y también cuál es el enemigo que nosotros no podemos perder de vista para poder entonces tener esa preparación y no ser engañados, porque dice la palabra del Señor que engañará a los habitantes de la tierra. Y obviamente nosotros no queremos ser engañados. Nosotros no queremos recibir ninguna palabra que nos vaya a llevar a tomar decisiones equivocadas en nuestro camino a la patria celestial. El primer elemento que describe aquí, le dijimos que Daniel 7 tenía eh, dos visiones, perdón, dos profecías, dos revelaciones proféticas. Una tenía que ver con una visión terrenal y la otra tenía que ver con una visión celestial. Y que la visión terrenal tenía 7 elementos, que el séptimo elemento era el juicio, y que la visión celestial, que es el juicio, también tiene 7 elementos que los veremos más adelante. Entonces vamos a describir los elementos de esta visión terrenal. El primer elemento tiene entonces que ver con el primer reino, la primera bestia, que por connotación también está descrita en el capítulo 2 y tiene que ver con la imagen del sueño de Nabucodonosor, descrita como la cabeza de oro. Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, tu reino, tu imperio representa esa cabeza de oro. Entonces, en paralelo, podemos aquí notar que el rey de los metales tiene que ver una connotación con el rey de las bestias, ¿cierto? Babilonia, el primer elemento de esta visión, tiene su poderío. Algunos lo fijan en un año más, un año menos, no tiene ningún inconveniente si dicen 606 o 605 del reinado o el poderío de Babilonia. Son detalles que no tienen menor importancia, sino que nos ayudan, el propósito es que nos ayuden a estar, digamos, ubicados en tiempo y en espacio de este imperio, de este poder. Entonces, recordemos que el propósito es llevarnos a través de los eventos a ubicarnos en qué tiempo Dios tenía destinado para hacer el juicio. ¿Ok? Ese es el propósito de nuestro estudio. Entonces, el primer elemento, Babilonia, va desde el año 605 hasta el año 538 antes de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer elemento de la visión que ya lo describimos y lo repasamos en nuestra lectura. El segundo elemento que vimos acá también se refiere al siguiente reino, los medos y los persas. Y aquí, por connotación, tiene que ver con el segundo metal, de la imagen del capítulo 2 de Daniel, que eran los pechos y los brazos de plata. Mire que en la postura de los brazos, un brazo está sobre el otro, ¿cierto? Que indica que una parte de esos dos reyes o reinos que estaban en el mismo poder dominaría finalmente al otro.
La descripción de las tres costillas tiene que ver con las conquistas que este poder hizo. Eh, Conquistó para poderse consolidar en el poder a Lidia, Babilonia y Egipto. Esta fue la dinámica que usó para poder convertirse en el reino, como ahora se conoce, el imperio medo-persa. Finalmente se conoció como el imperio persa, pero inicialmente se inició como los medos y los persas en esa unión para poder conquistar al mundo conocido en ese entonces. Y el segundo elemento va del año 538 hasta el año 331 a.C. El tercer elemento que describimos aquí en la visión, o encontramos en la visión, es el siguiente reino, que es Grecia, y va del año 331 hasta el año 168 a.C. Mire cómo va la dinámica, ¿no? Surge un imperio, tiene una hegemonía, tiene un poder y cae dominado por el siguiente que se levanta. Eh, y los griegos, una cultura bastante fuerte, ellos tuvieron su luz, su nacimiento poderoso a través de Alejandro Magno. Las alas, mire que aquí describe un leopardo, de los animales terrestres más rápidos. Está catalogado el leopardo. Tiene una sagacidad, tiene un poderío impresionante. Y aquí lo describe con alas. Está describiendo cómo, como decía aquí en el capítulo 8 de Daniel, cómo es su rey primero, de una forma tan extraordinaria, tan sagaz, tan hábil, tan rápida, conquistó el mundo conocido y más allá de sus fronteras. Y luego, entonces, describe que esta bestia tenía 4 cabezas. Aquí en el capítulo 8 decía que habían surgido, cuando se arrancó el cuerno prominente del macho cabrío, surgieron 4 cuernos, 4 reyes. Y aquí describe que este mismo poder tenía 4 reyes. Y fue lo que sucedió con el imperio griego, porque Grecia, su rey primero, Alejandro Magno, no tuvo descendientes. Él muere a temprana edad, 33 años, pero no deja heredero. Sus generales combatieron por un tiempo. Finalmente, el reino se divide entre sus 4 generales y cada uno toma uno de los puntos cardinales para tener su reino, su poder, y fue lo que sucedió. Recordamos los nombres: Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Estos eran los generales que acompañaron en las conquistas a Alejandro Magno. Pero este reino tuvo, aunque tuvo su floreciente y su esplendor, no perduró como tal. Y luego entonces viene el cuarto elemento, que es la cuarta bestia espantosa y terrible, describiendo la crueldad con que este imperio trató a sus súbditos. Y todos sabemos por historia universal que el siguiente reino, el siguiente imperio que surgió después de Grecia fue Roma. Y Roma tiene, digamos, por lo menos descritas aquí 3 fases. Dice que Daniel estaba viendo la cuarta bestia, que era diferente a las demás, que era espantosa y terrible, que desmenuzaba, hollaba y pisoteaba, pero que luego entonces él se da cuenta que tenía 10 cuernos. Esta bestia tenía 10 cuernos. Al igual que las 4 cabezas de la bestia anterior, estos cuernos representan, aquí lo leímos, representan reyes. Pero estos reyes no son otro imperio, sino que estos reyes representan que estaban dentro del mismo sistema, solo que estaba dividido, del mismo imperio, solo que estaba dividido. Y Roma va desde el año 168 hasta el año 476. Roma imperial. La Roma imperial tiene este poderío.
Luego del 476 en adelante, se divide en lo que se conoce históricamente como las 10 tribus bárbaras. Las 10 tribus bárbaras. Estas tribus dividieron al imperio, pero no formaron otro imperio. Y luego entonces viene de esta división, viene nuestro quinto elemento. El quinto elemento tiene que ver con el cuerno, que en su principio fue pequeño, pero que luego que creció, que tomó el poder, entonces fue más grande que todos y dominó a todos. Tenía boca que hablaba blasfemias, que hablaba palabras arrogantes, que aquí describe que ese cuerno se levanta contra Dios, se eleva, persigue a los hijos de Dios, y todos hemos estudiado esta dinámica, que este poder es un poder camaleónico, sagaz, un poder que está incrustado en todo el mundo y que ha tenido el aval del enemigo, de Satanás, aunque dice representar a Dios, realmente representa es a Satanás. Y sabemos que en el año 538 este poder surge. El quinto elemento, la división de Roma, que va del año 476 al año 538, pero no perduró. Mire, cada reino va teniendo un dominio, cada periodo va teniendo un dominio, pero luego cae. Y ahora llegamos a nuestro sexto elemento, el cuerno, que en su inicio fue pequeño, pero que sigue dando guerra y combate, como dice aquí en en Daniel capítulo 7, dice que combate a los santos de Dios, los quebranta, los doblega, describe cómo mata y hace lo que quiere durante un tiempo, pero que luego entonces el Señor le dice, bueno, hasta aquí llega esta fase de tu dominio y no vas a seguir más adelante. Está descrito en el capítulo 7 de Daniel como un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que es el mismo tiempo que describe también de persecución a los hijos de Dios, el capítulo 12 de Apocalipsis. Y este elemento, el sexto, tiene una pretensión, una pretensión. Y la pretensión es de que es el colocarse, cuando dice palabras blasfemas o arrogantes, significa que este poder quiere usurpar el lugar que a Dios le pertenece. Él quiere ser Dios, pero no podrá jamás ser Dios. Por eso el 6, ¿no? En Apocalipsis 13 habla del 666 como el número que describe las pretensiones de este poder. Aunque quiere ser Dios, no va a poder ser Dios, porque ninguna criatura puede ser Dios, ni tampoco puede tener la adoración que realmente le pertenece a Dios. Entonces hemos visto cómo Daniel describe estos elementos y dijimos que el séptimo elemento tiene que ver con el designio de Dios en el juicio, porque el juicio, dice, será dado en favor de los santos, de los hijos de Dios, y el Señor tomará el reino, el poder, la gloria, y todos los reinos y los imperios estarán bajo su dominio ahora sí, totalmente y para siempre. Rápidamente repasamos, Daniel 2 y Daniel 7 tienen una connotación. La cabeza de oro tiene que ver con el león, representa a Babilonia, 650 de Cristo, hasta el año 538. Los pechos de plata, una connotación con el oso, Medo-Persia, 538 antes de Cristo, al 331 antes de Cristo. Luego viene el vientre de bronce, que tiene una connotación con el leopardo y las 4 cabezas y las alas que tenía, representando la rapidez con que el poder griego tomó la hegemonía. Iba desde el año 331 al año 168 a.C. Las piernas de hierro tienen una connotación con la bestia espantosa y terrible del capítulo 7 de Daniel, y representa a Roma en su primera fase,
año 168 al 476, 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Los cuernos que surgen de la cuarta bestia tienen que ver con la Roma dividida, año 476 al año 538 después de Cristo. El cuerno pequeño, tiene que ver con los pies de barro, la Roma papal, que va en su primera fase del año 538 al año 1798. Luego entonces, después de que el cuerno pequeño, el cuerno grande, podemos decirlo sin lugar a dudas, porque no se quedó pequeño, es el grande. Después de esto se describe que viene una obra de juicio y entonces viene el séptimo elemento, que es el juicio celestial. Daniel, capítulo 7, versículo 22, nos da a nosotros una gran esperanza y una gran solidez en nuestra fe. Dice que hasta que vino el anciano de días, ese es un tema también muy apasionante e impresionante, vino el anciano de días y se hizo juicio en favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así como el Señor le invitó a Nabucodonosor a que hiciera parte de su reino, a que se preparara para el reino eterno, que no será dado a ningún otro rey, a ningún otro poder. Y el rey Nabucodonosor aceptó esta invitación. Así hoy el Señor nos invita a que nos preparemos, a que en esa obra de juicio en el cual nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús está tomando el imperio, el reino, el poder y la gloria, y se le está otorgando la capital de su reino, la santa ciudad de Jerusalén. Y allí como nuestro sumo sacerdote está registrando los nombres de aquellos que serán ciudadanos de ese reino eterno. El cielo espera que tú y yo aceptemos esta invitación y hoy nos preparemos, porque si bien dice el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 7, ha llegado la hora de su juicio. Hoy nosotros no podemos estar diciendo que la hora apenas está empezando, sino que el juicio está terminando y que nosotros debemos estar preparados para ser registrados nuestros nombres en ese libro de la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén. Y quiero terminar con la invitación que el Señor nos hace en su palabra, en la revelación profética. Leo del libro Primeros Escritos, página 109 en mi libro. El capítulo descrito en el capítulo 24, la esperanza de la iglesia. Jesús va a venir pronto, pero no será como en su primer advenimiento, un niño en Belén, no como cabalgó al entrar en Jerusalén, cuando los discípulos alabaron a Dios con fuerte voz y clamaron, Hosana, sino que vendrá en la gloria del Padre y con todo el séquito de los santos ángeles para escoltarlo en su traslado a la tierra. Todo el cielo se vaciará de ángeles mientras los santos lo estén esperando, mirando hacia el cielo, como le hicieron los galileos cuando ascendió desde el monte de las Olivas. Entonces, únicamente los que sean santos, los que hayan seguido plenamente al manso dechado, se sentirán arrobados de gozo y exclamarán al contemplar de, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Y serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
aquella trompeta que despertará a los santos que duermen y los invita a salir de sus camas de polvo, revestidos de gloriosa inmortalidad y clamando, victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. Los santos transformados son luego arrebatados juntamente con los ángeles al encuentro del Señor en el aire, para nunca más quedar separados del objeto de su amor. Teniendo tal perspectiva delante de nosotros, tan gloriosa esperanza, semejante redención que Cristo compró para nosotros con su propia sangre, pregunta, ¿callaremos? ¿No alabaremos a Dios con voz fuerte, como lo hicieron los discípulos cuando Jesús cabalgó entrando en Jerusalén? ¿No es nuestra perspectiva mucho más gloriosa que la de ellos entonces? ¿Quién se atreve a prohibirnos que glorifiquemos a Dios aún con fuerte voz cuando tenemos tal esperanza henchida de inmortalidad y de gloria? Hemos gustado las potestades del mundo venidero y las anhelamos en mayor medida. Todo mi ser clama por el Dios viviente y no quedará satisfecha hasta que esté saciada de toda su plenitud. Amados hermanos, el cielo está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y es el momento de que cerremos filas. Es el momento de que le digamos al mundo que el Señor viene, que está a las puertas, que solo está esperando que tú y yo aceptemos esta invitación y estemos preparados porque tu Rey ya viene. Oremos. Santo y amado Padre, agradecemos porque tu palabra hoy nos da un asilo firme para nuestra fe y anhelamos que tú vengas pronto. Así como dice tu palabra, todo está preparado. Nosotros queremos también estar preparados y listos para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores en la santidad de su hermosura. Oh Señor, hoy ayúdanos para vivir en connotación al tiempo y al llamado que tú nos has hecho. Que seamos esos obreros tuyos, esos siervos tuyos que te esperan, que aguardan tu venida y que no solamente estamos preparados, sino que estamos ayudando a preparar a otros para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendícenos con tu Espíritu Santo hoy y que podamos, Señor, tener un día maravilloso a ser guiados bajo tu luz. Lo agradecemos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, hermanito. Amén. Amén. Gracias. Estamos siguiendo al Cordero.